Porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares. ¿Por qué me odian los caviares? Porque no le doy chamba, pues, hermano. Porque si bien la maquinaria caviar, que me detesta, quiere construir Este es el sector básicamente de la izquierda radical y de los caviares que la apoyan. Eso han creado ellos mismos. O sea, los mismos caviares han creado la Fiscalía de Derechos Humanos para perseguir a los... ¿No es también otra mentira del sector caviar? No, yo he leído la ley. Esta mafia caviar en que está en el sistema judicial. Cuando los caviares... Caviar. De la mafia caviar. La mafia caviar. Penetración caviar. El municipio fue la caja chica del grupo caviar. Un caviar vive justamente de extorsionar todo recurso, toda caja del Estado. Esta corte caviar es una mafia caviar. Ellos son los caviares que han convertido la justicia en un negocio. El caviar es el grupo maricón. La palabra caviar ha sido utilizada como adjetivo denigrante por nuestra farándula política en los últimos años, que han explotado el término hasta desgastarlo y quitarle la trascendencia que pudo haber tenido en algún momento. Caviar es una etiqueta, pero como todo lo que sale de la boca de nuestros personajes políticos y nuestros antiperiodistas, no significa nada. O mejor dicho, ya no significa nada. Porque si entraste a este video, evidentemente estás tratando de superar las ambigüedades y tergiversaciones para encontrarle sentido a esta herramienta retórica. Y eso es lo que haremos. Vamos a rastrear el origen del término, entender por qué ha mutado hasta perder significado y si los caviares realmente existen y tienen ese poder absoluto que la clase política le imputa. Para ello, utilizaremos el libro del abogado, magíster en filosofía política y doctor en ciencia política Eduardo D'Argent, Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre. Y lo que haremos hoy es revisar su primer capítulo. Este video es un resumen que no abarca todo lo que el autor analiza en el primer capítulo, así que si deseas profundizar el tema, te recomiendo enérgicamente que lo compres, porque la lectura es sencilla, el lenguaje digerible y al mismo tiempo se desmonta con mucha lucidez las ficciones que han rodeado al término. Yo soy el profe Gabo, no te olvides de suscribirte al canal y de seguirme en redes sociales para formar parte de esta bonita comunidad que crece poco a poco. Todo esto es gracias a sus suscripciones, donaciones y los contenidos que comparten. Te agradezco de antemano y también agradezco al sponsor de este video, que es Peak Marketing, la mejor empresa de marketing deportivo a nivel nacional. Y ahora sí, iniciamos el análisis. Para empezar, hay que tener en cuenta desde el inicio que ningún concepto político tiene límites claros si su uso se generaliza en una disputa cotidiana. Por ejemplo, no creo que sea lo mismo mi causa Adolfo metiendo a campos de concentración a millones de seres humanos para ser esclavizados y exterminados mediante un estado totalitario bajo el pretexto de una superioridad étnica que Rafael López Aliaga juntando 3 neuronas para terruquear a Gustavo Gorriti. ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo una vez al caballero. Pero acá en el Perú, a ambos se les dice fachos. Oye, me paltea un poquito que esta es la foto que me encontré en Wikipedia. O sea, en Wikipedia, ¿no le podían poner una en la que se vea menos... arrecho? Lo mismo pasa cuando se le dice a alguien zurdo, conserva o progre y el largo etcétera de etiquetas ambiguas que buscan denigrar al supuesto adversario para no tener que debatir ideas. Para que cuando salga un periodista a acusarte de corrupto o negligente, tú puedas decirle zurdo o terruco y así desacreditarlo con una falacia ad hominem. Sin embargo, la polisemia de Caviar es especialmente llamativa, más aún cuando varias encuestas indican que fuera de los personajes políticos los ciudadanos no tienen idea de qué significa caviar. En el año 2024, la empresa Ipsos indicó que el 66% de peruanos no sabe qué carajo significa, y un 30% piensa que es una persona de derecha radical. O sea que Caviar, de referirse a un pituco de izquierda socialdemócrata, ahora prácticamente no significa nada. Pero si decimos que ya no significa nada es porque en algún momento significó algo, y vamos a revisar ese origen y esa evolución en la obra de D'Argent. La recepción en el Perú es muy curiosa, porque hay una suerte de inversión de significados. Acá no lo utiliza ni la izquierda ni el sindicalismo, lo utiliza la ultraderecha. Y lo utiliza para acusar a todos aquellos que no coinciden plenamente con sus posiciones. Por ejemplo, yo no me considero un caviar. He dicho que no soy de izquierda, que nunca lo he sido, que no soy marxista, pero que para nunca la lo he derecha sido. Eres un caviar. Pero para la derecha soy católica y claro. lo que fuese. ¿Y por qué soy un caviar para la derecha? Porque simplemente no coincido con el decálogo, el manual, ¿no?, de que Aldo Mariátegui y otras personas han determinado que es la verdad absoluta, y que cualquiera que no tenga esta verdad absoluta, que no la asuma, es un loco, un demente o un caviar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que durante los 70 hubo un fundamentalismo de izquierda. El autor inicia su análisis remontándose a principios de este siglo, en los años posteriores a la dictadura cívico-militar de Alberto Fujimori, después del gobierno de transición de Valentín Paniagua y la elección de Alejandro Toledo. Es aquí cuando el término caviar empezó a popularizarse en nuestro país. El apelativo encuentra su raíz en la siempre inquieta Francia del siglo pasado para referirse al sector más intelectual
intelectual privilegiado y aburguesado de la izquierda. Caviar era una etiqueta irónica que se burlaba del socialista que decía luchar por el pueblo sin pertenecer a él. El insulto caviar provenía desde los sectores más privilegiados tanto como desde los más populares para poder desvirtuar la imagen de estos traidores de clase. O digámoslo en criollo, estos pitucos de izquierda. Pituco, que es otra palabra con varias interpretaciones, para este caso lo entendemos como el estereotipo del limeño privilegiado que heredó la plata y el estatus que disfruta, que consigue un trabajo por la vara y los contactos de sus padres, que estudió en una universidad cara y desconectado de la realidad de la mayoría de peruanos. Claro, entendemos que ser pituco en la vasta mayoría de casos no es un cumplido. El privilegio en un país tan desigual a ojos de la mayoría no es algo de lo que sentirse orgulloso. Más bien estaba pensando en escaparnos a la playa, ¿ah? Este fin de semana, cagarnos de risa y tomar unas coronitas heladitas, obvio. Véase a estos brothercitos que sí o sí quieren demostrarte que tienen barrio, o a estas flaquitas que juran que no son tan fresas. Ellos son variante de la gente con plata que de alguna u otra manera necesita contar que sus papás vinieron de la nada, que empezaron con poco y se hicieron solos, porque nadie les regaló nada, ya que en los casos más radicales tendremos a los que dicen que Velasco les quitó las tierras. Etiquetar a estos políticos como pitucos de izquierda, o sea, caviares, fue un gesto peyorativo que se hizo popular a inicios del siglo en el Perú para referirse a los políticos que previamente habían sido de oposición, pero que poco a poco empezaron a ocupar puestos de poder. Nótese que actualmente se tilda a Valentín Paniagua como uno de los primeros caviares relevantes en nuestro contexto político. Y ojo, no estamos hablando de esa idea descontextualizada, ignorante e infantil de ¡ay! Critican el capitalismo y tienen iPhone. En este caso se busca diferenciar al grupo de las izquierdas menos incendiarias en temas económicos, pero más progresistas en temas sociales de las izquierdas más populares que ya se veían fuertemente debilitadas en Occidente en un contexto post-Guerra Fría. O sea, los caviares personificaban a la izquierda limeña socialdemócrata de inicios de siglo que se interesaba en la educación con enfoque de género o agendas progresistas más que en una revolución del proletariado. También te sumaba puntos caviares el chambear en una ONG, estudiar en la PUC o realizar consultorías para el Estado. Y hasta aquí, caviar era una denominación peyorativa más o menos entendible, usada principalmente por periodistas críticos de la izquierda progresista como Jaime de Altaos o Aldo Mariátegui. Y podríamos decir que este último fue el primero que utilizó el término como una herramienta discursiva de estigmatización, acusando de caviares a un grupo de políticos, académicos y directores de ONGs que demostraban un comportamiento inconsecuente al contrastar sus ingresos y su buena vida con la ideología que promovían. Por ejemplo, a quien se mencionaba como caviar era al actual congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, periodista e investigador por aquel entonces del Instituto de Estudios Peruanos. Y algo interesante para entender cómo ha cambiado el uso del término es que en esos años los jueces y fiscales anticorrupción y la mayoría de los periodistas que investigaban a Fujimori y Montesinos no eran considerados caviares como sucede hoy. La virulencia contra este sector creció en los diarios Expreso y posteriormente en Correo, y los que más usaban el término caviar eran precisamente las élites de derecha molestas con el rumbo que tomaba la agenda del gobierno tras años de autoritarismo fujimorista. En aquellas épocas la procedencia social y la ideología eran claves para poder determinar a los integrantes del grupo caviar. Sin embargo, con el tiempo la categoría de caviar fue ampliándose para hacer mención a un grupo más grande de la población. Aldo Mariátegui, hablando desde el presente, escribió en 2023 que los caviares son una argolla progre de abogados, científicos sociales y otros egresados básicamente de la PUC, oegeneros, artistas, catedráticos e intelectualoides, opinólogos, consultores, niños de bien que ahora ya están tíos y que jugaron a la izquierda, que han capturado la academia y gran parte de la prensa y del Estado. Y así, las fronteras del término se ampliaron y se volvieron aún más difíciles de precisar. Analicemos este texto de agosto de 2023, donde Vladimir Cerrón discute más estas diferencias, claves para distinguir su posición y a su partido de los caviares. Abro comillas, estos elementos son contrarios a los de la izquierda caviar, cuyos componentes humanos tienen un origen capitalino limeño, con buenas relaciones de servilismo en la embajada norteamericana, con estudios en el extranjero, quienes nunca emiten un mensaje antiimperialista, poseedores de ONGs financiadas por USAID, que no domicilian en las provincias ni en los conos limeños, sino en las residencias de lujo de la capital, centralistas y adversarios de la incipiente descentralización en el país, cuya fortaleza está dada por el componente intelectual clase mediero tradicional, expertos en capturar las instituciones públicas y los organismos llamados autónomos, con militancia dirigente solapadamente racista y clasista en su accionar diario, alguien que vive del Estado sin proclamarse ni de izquierda ni de muchas veces de derecha y de izquierda, es decir, sin tomar un partido ideológico y político como tal, y prefiere estar bien con todos, incluyendo con el sistema, pese a manejar en su discurso un lenguaje antiestado, pero que en el fondo fortalece el núcleo duro del sistema neoliberal. Y acá, sorprendentemente, en cuanto al último párrafo, y ojo, solo el último párrafo, yo estoy de acuerdo con Cerrón. Pero que en el fondo fortalece el núcleo duro
del sistema neoliberal. A ver, por favor, conservadores de cristal, no se pongan a llorar. Para diferenciar a Perú Libre de los caviares, resulta que los caviares viven del Estado, dice Cerrón, pero esto parece extraño viniendo de un partido con tantos funcionarios públicos y que aspiran a hacerlo. Pero bueno, lo que nos da a entender Cerrón es que existe un gran poder caviar, a veces con perfiles de ciencia ficción que hoy tácitamente dominan el mundo e imponen su agenda a pesar de los esfuerzos heroicos de patriotas que resisten en la llamada batalla cultural. Así se incluye un tema que será central para definir a los caviares y poder construir en su carácter un enemigo de clase. No son caviares, pues. Por ejemplo, las consultorías. ¿Quién tiene consultorías? ¿De todo color? Claro. No, caviar. No, por eso yo discrepo con, por ejemplo, digamos, se señala Ivida Wilca, caviar. ¿Pero por qué? Su padre es dirigente sindical, nació en Los Olivos, estudió en San Marcos, ¿no? Y entonces, ¿qué vendría a ser ella entonces? Entonces no es caviar, o sea, ella digamos luchadora social, feminista, ¿no? Pero caviar no puede ser, ¿no? Claro, que es feminista, dicen, no, pero su entorno social, digamos, no es pituco, ¿no? Entonces ella es una luchadora social, pero no puede ser siquiera caviar ella, pero así la denominan. Ya iniciando la década del 2010 se había dado la primera ampliación del uso del término caviar, pero no tanto en sus características definitorias propiamente, sino que veremos que se fue relajando la dimensión social, o sea que ser acomodado empezó a ser algo relativo y que la noción se movió un poco más a la izquierda. El principal cambio fue la extensión de los incluidos en ella. Como se centraba en personajes paradigmáticos, líderes o autoridades, el concepto no era tan útil para describir una serie de funcionarios, artistas, activistas o periodistas más mesocráticos que compartían las mismas ideas y agendas del caviar. Estos ciudadanos de clase media no encajaban del todo en el molde del pituco de izquierda para incluirlos en la tribu. Se comenzó a tratar de una categoría bastante más amplia como para exigir credenciales laborales o estudiantiles particulares, o sea que cada vez era menos necesario vincularlos con puestos en el gobierno o en algunas ONGs o con estudiar o trabajar en tal universidad como la PUC o con ostentar estudios en el extranjero. Fue surgiendo así una ciudadanía caviar que no era reconocida por la caracterización centrada en los liderazgos pitucos de los primeros usos. La etiqueta caviar ya no solo abarcaría a algunos individuos, sino que sería una categoría para nombrar un grupo de clase medieros para arriba, con posiciones políticas progresistas, de democracia, de derechos humanos, medio ambiente y políticas de género, derechos sexuales, entre otras. Si se comulgaba con estas ideas y será parte de la clase media, pues ya podía ser considerado también un caviar. Ese reformismo y la moderación como virtud política es también criticado hasta hoy en varios países desde la izquierda más contestataria, lo que ha ayudado a definirlos con mayor precisión y no solamente como simples izquierdistas. Se les ha reclamado y se les reclama desde esa izquierda más dura, que algunos llamarían más roja, haberse aburguesado, nunca mejor utilizado el término. El wokismo se ha creado sencilla y llanamente para destruir la ideología real de izquierdas. El wokismo lo que quiere es dividir a la clase trabajadora, diciéndole, no, tú no eres trabajador, tú eres del colectivo LGTBI, tú eres mujer, tú eres negro, tú eres tal, tú eres cual, y entonces tu problema es este. Tú estás explotado porque eres del colectivo tal. Lo que el wokismo busca es la desunión. Hacia fines de la década, el uso de caviar se movió un paso más hacia la izquierda, cuando personas más combativas ideológicamente también fueron llamados caviares, pero sin dejar de lado la marca institucional y democrática que las separaba de la izquierda más autoritaria y radical. Por ejemplo, de aquellas izquierdas que alababan el recién iniciado proceso venezolano, aunque este ya mostraba con claridad su lado autoritario. El uso del término también fue dejando de ser exclusivo de Lima para calificar a una serie de abogados y políticos vinculados a la defensa de derechos humanos y agendas ambientales a nivel regional que comenzaron a ser tildados de caviar. Esta ampliación fue rechazada por algunos de los nuevos incluidos, quizá temiendo que la etiqueta les hiciese perder su sello de izquierdistas o su proximidad con el pueblo. Así se popularizó la conocida defensa descaviarizadora. Mira, yo no me considero caviar, no sé muy bien qué cosa es, sí creo en los derechos humanos, creo en las instituciones, creo en el equilibrio de poderes y lamentablemente ahora casi todo es llamado caviar. Yo nunca he dependido del Estado. Yo nunca he probado el caviar, yo nunca he pisado la tiendecita blanca. El nuevo caviar mesocrático apelaba a su origen provinciano o plebeyo para negar el calificativo porque sus papás no tenían un origen propietario, porque habían nacido en el campo o en provincia. Y esta defensa resultó inútil. Ahora se enteraban de que eran caviares, ya que en un país desigual y pobre lo clase mediero se vuelve pituco, y más en tiempos de alto crecimiento económico como lo fue la etapa de los gobiernos de García y de Humala. Y estos actores ahora tildados de caviares se toparon con una dura realidad. Lo más caviar que puedes hacer es negar que eres caviar. Socialmente se identificaba un grupo más amplio que compartía con distinta intensidad los valores progresistas y que desde sus críticos, en particular desde la derecha, fueron llamados caviares. Las fronteras del término que hasta entonces eran bastante claras se ampliaron y se movieron a espacios más difíciles de precisar. Sí, esto cada vez se va haciendo más grande, pero todavía nos falta.
porque se comenzaron a situar también como caviares a personajes que en términos de política económica y de políticas públicas no eran de izquierda caviar, sino que eran caviares de derecha. Por decirlo de alguna manera, personas como la periodista Rosa María Palacios o el por entonces director del diario Perú 21, Augusto Álvarez Rodríguez, el chef Gastón Acurio o el escritor Mario Vargas Llosa, personajes que ya previamente podían ser tildados como aliados de los caviares, ahora eran considerados parte de un movimiento unificado. Esta ampliación ideológica probablemente se debió al surgimiento de derechas más duras como el fujimorismo, que recuperó parte de su popularidad y peso representativo desde 2006, o como el APRE en su versión del perro del hortelano. Por entonces, Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, ganó poder y derechizó a una iglesia católica que era cada vez más progresista. Esas nuevas derechas, con mayor poder durante el segundo mandato de Alan García y el Congreso elegido para ese periodo, comenzaron a golpear a los caviares en una serie de temas como su defensa del medio ambiente en años de altos precios para los minerales o su apoyo al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y Mario Vargas Llosa, el gran promotor del liberalismo en los años 80 y 90 en el Perú, comenzó a ser considerado un líder caviar, en particular cuando felicitó el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, o cuando se opuso a Alan García y su vicepresidente, el almirante Luis Gianpietri, o al defender la creación del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, un espacio dedicado a la conmemoración y dignificación de las víctimas del conflicto armado interno. O sea, los tucos. No, eso es algo que hablaremos luego. Hoy las cosas vamos a tocarlas de una manera un poco más tranqui. Bueno, a Vargas Llosa también lo caviarizaron, además por haber criticado en varios momentos al cardenal Cipriani por sus posiciones conservadoras o su cercanía al fujimorismo. Y no podemos olvidar que Vargas Llosa fue el gran árbitro que le dio la bendición liberal democrática a Ollanta Humala en la segunda vuelta del 2011 contra Keiko Fujimori, cimentando con ello su caviarismo y recuperando un fuerte rechazo de las élites similar al que sufrió durante la dictadura fujimorista por su posición democrática. Esta ampliación ideológica terminó provocando que en algunos espacios los voceros de la derecha le dijeran caviar hasta a quienes apenas eran pitucos de derecha con algún rasgo progresista. El autor nos relata anécdotas en las que conoció empresarios calificados por sus pares como caviares cuando estos hubiesen sido buenos votantes de Ronald Reagan, o sea, personas con algún compromiso social e institucionalista, pero no necesariamente progresistas o liberales en algo que no fuese lo económico. Y es acá donde ya nos vamos dando cuenta de que se vuelve cada vez más problemático identificar a un caviar, ¿verdad? Pero todo se va a volver más complicado todavía, ya que hasta el momento, si bien los caviares eran demonizados, por lo menos eran diferenciados del otro gran fantasma que recorre Latinoamérica: el fantasma del comunismo. ¿Es socialista el Papa? Yo creo que él es socialista, sí. Políticamente sí. Y como les advertí hace un toque, no vamos a tocar el tema del terruqueo todavía, porque hay harta tela para cortar, pero es importantísimo mencionar que dentro de las voces de derecha existía una diferenciación entre los caviares y los comunistas, y esta diferenciación era importante. Sin embargo, la precisión rojos y caviares o comunistas y caviares ha dejado de usarse con tanta frecuencia como antes, cuando buscaba resaltar la distancia entre ambos. En estos últimos años, un sector más radical e iliberal de la derecha ha diluido la diferencia entre rojos y progres. Qué rico gallo que me salió. Lo voy a dejar. Lo podría grabar de nuevo, pero me da flojera. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, refiriéndose más al caviar, menciona a ambos de manera conjunta cuando dice que un caviar y un comunista nunca trabajan, nunca crean empleo. En términos conceptuales, se borra la diferencia ideológica entre comunismo y progresismo, entre izquierda dura y progresista, porque ya todos serían de la misma peste. Para la derecha radical con rasgos populistas, los caviares son una élite corrupta que representa el globalismo poderosísimo por los supuestos recursos materiales que reciben y por el prestigio mentiroso de sus ideas. En esos ataques se vuelven indistinguibles el comunista y el caviar, o peor aún, directamente los caviares son terrucos maricones. El caviar, ya, es el terruco maricón. Ya, así de claro. Me convenciste. Votaré por Porky. La derecha sitúa a los caviares como los representantes de un globalismo de izquierda que pone en peligro los cimientos de la sociedad peruana tradicional. El caviar es un peligro cultural abanderado de una supuesta cultura woke que domina el mundo o lo busca controlar. Se propone una lucha moral de nosotros contra ellos, donde ellos representan a la élite caviar corrupta y poderosa que inhibe la real voluntad del pueblo peruano. Controlan el poder, incluso más que otros poderes fácticos como el empresariado o los medios de comunicación, que son invariablemente descritos como caviares, salvo los que son abiertamente de derecha, como Willax Televisión o el Diario Expreso. A medida que el término sigue expandiéndose para denigrar a cualquier rival político, es cada vez más complicado diferenciar quién es un caviar y quién no, y la herramienta discursiva se convierte en una idea nebulosa, porque obviamente, amigos,
Si todo el mundo es caviar, entonces nadie lo es. ¿Y recuerdan ese 66% que no sabía qué carajo era un caviar? Ese 66% es la mayoría de la población. Y eso les juega en contra a los políticos, porque la gente los ve sin la más mínima intención de autocrítica, responsabilizando a los caviares de todo. Repetir 10 veces en una entrevista la palabra caviar, excluyendo a los fanáticos irracionales igual de intransigentes que robóticamente repiten "me convenciste, votaré por Porky" o "Cerrón es el hombre del pueblo", no convence a la gente de que realmente sean ellos quienes están al mando de una operación maligna para destruir al país. La gente no les cree. Y entonces, si la gente en su gran mayoría no reacciona positivamente al discurso de paranoia caviar, no les suma puntos políticos a quienes lo utilizan, ¿por qué lo siguen repitiendo? Aquí está, para mí, uno de los aportes más importantes de la obra de D'Argent. La teoría del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para el autor, los políticos no son unos cojudos sin remedio, sino que obviamente ellos saben que los caviares no son los responsables de todo. Ellos saben que los caviares, si en algún momento tuvieron poder o influencia, que ese es otro capítulo del libro y otro tema súper interesante que trataremos en otro video, hoy los caviares tienen menos poder que nunca. La fiscalía, que es supuestamente el bastión de los caviares por excelencia, sigue sin haber sentenciado a ni una sola persona por las matanzas de Ayacucho y de Juliaca. Ya limpiaron el Tribunal Constitucional, supuestamente, porque el pacto congresal dispuso de sus defensores del pueblo, reformó la Constitución a su antojo, coló presidentes títeres y aprobó las leyes que necesitan para continuar impunemente con su depredación de los recursos estatales, e hicieron retroceder los avances logrados por la educación sexual integral y han convencido a un sector enorme de la población que los derechos humanos son pelotudeces democráticas y que hay que abandonar la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿dónde están los caviares? Seguramente yapeándole a Marcos y Fuentes mientras desayunan quinoa con pan con palta, pero ¿por qué seguirían invocándolos? Según D'Argent, nombrar a los caviares en los medios es una señal. Es un código que indica a todos los participantes del pacto que estás de su lado. Bajo la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, cuando un político nombra a los caviares, está bajando la cabeza ante el poder real y diciéndoles que no viene a perturbar su accionar, sino a apoyarlos. Cuando Dina Boluarte dice que los caviares la persiguen, estaba diciéndole al Congreso que no va a interferir en sus planes, que no es un elemento peligroso, sino consonante. Cuando sus ministros hablaban de la mafia caviar, estaban llamando a la protección de la verdadera mafia, porque al mantener el discurso vivo, fortalecen la herramienta que legitima el abuso de poder de estas figuras. Denunciar a los caviares es en realidad una llamada a la diplomacia con el poder fáctico, con esa mafia enquistada en el Congreso que, aunque siga y siga disolviéndose, está decidida a no perder territorio, que cambia de partidos, pero no de intereses, que cambia de lacayos, pero no de dueños. Muchas gracias.